Hola hermanos, apreciados amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta emisión central, a esta emisión especial del repaso de la lección de escuela sabática, por aquí por tu programa Reflexiones de la Biblia. Bienvenidos una vez más y permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra de Dios en esta ocasión. La esperanza indestructible. Una esperanza indestructible. Bien hermanos, vamos a entrar en materia. Esperanza indestructible. Ese fue el título de la lección de toda la semana que en este día estamos haciendo el repaso general. Esperanza indestructible. Se cuenta dentro de la mitología griega que cuando los dioses le entregaron al ser humano muchas bondades, había una caja que fue entregada al custodio de una semidiosa, un personaje llamado Pandora. Dentro de esa caja habían toda suerte de cosas buenas y cosas malas. Se le entregó con el anuncio de que no debía abrirla por ningún motivo. Pero Pandora, llena de curiosidad, un día abrió la caja. Y tan pronto abrió la caja, de allí salieron una cantidad de avecitas que representaban los problemas, la envidia, el crimen, la alegría, todo se fue, todo salió. Y cuando Pandora finalmente quiso cerrar la caja, cerró la tapa de la caja y cuando volvió a abrir, lo único que había quedado en el fondo de esa caja era la esperanza. Y entonces de allí se ha acuñado el dicho que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Y precisamente en esta semana nosotros pudimos ver cómo a través de distintas ilustraciones y experiencias Dios quiere traernos a nosotros hoy esa misma esperanza que tuvo el profeta Habacuc cuando él vivió en los tiempos narrados en su libro. Habacuc está consternado, está estupefacto porque él no logra entender por qué lo que le está sucediendo al pueblo de Dios parece que a Dios no le hace mella en sus sentimientos. Habacuc le formula una serie de preguntas a Dios cuestionándose de su inacción. Aparentemente Dios está impasible frente al dolor por el cual atraviesan sus hijos en el desplazamiento, en la esclavitud al cual han sido sometidos, en primer lugar por Asiria. De esas preguntas Dios no responde nada. Habacuc sigue cuestionándose, pero en un momento Dios le dice: Habacuc, yo entiendo que ustedes están atravesando una situación adversa, muy difícil, muy compleja, pero quiero decirte que la cosa se pondrá peor. Hoy Asiria ha desaparecido a las 10 tribus del norte, pero dentro de pocos años será Babilonia quien vendrá y arrasará la ciudad de Jerusalén. Así que, mi querido Habacuc, las cosas se pondrán peor. ¿Qué esperanza puede haber frente a un anuncio de tal magnitud? ¿Cómo puede la naturaleza humana tener paz y sosiego cuando te están haciendo premoniciones tan desalentadoras? Bueno, la historia de Habacuc ya pasó. El libro del profeta Habacuc, con sus enseñanzas, nos llega a nosotros hoy con una realidad completamente actualizada. Los adventistas del séptimo día hemos sido catalogados en algunos momentos como una iglesia fatalista. Por eso es que nosotros creemos que aunque este mundo está mal, las cosas se pondrán mucho peor. Aquí no habrá ningún gobierno, no habrá una institución, una ONG, no habrá ningún grupo que pueda decir: nosotros seremos los que cambiaremos el mundo y quienes traeremos la tan anhelada paz. Los adventistas y el cristiano que es sesudo y que investiga las Sagradas Escrituras, que comprende las profecías, sabe
que las cosas se pondrán cada vez peor, porque el único que realmente traerá el remedio definitivo para este mundo enfermo se llama el creador de este mundo, Dios. Dios intervendrá de manera dramática y la esperanza de nosotros hoy que estamos viviendo estas situaciones calamitosas, guerras por todas partes, rumores de guerras. No hemos terminado la guerra de Ucrania con Rusia o de Rusia en su invasión a Ucrania cuando ya misiles están volando sobre el estrecho de Taiwán y todo esto apunta a que habrá una conflagración de tal magnitud en el mundo que la pluma humana no será capaz de describir y que no habrá bálsamo humano que pueda remediar la situación. Caso análogo vivió también el patriarca Job. Él no entendía lo que estaba ocurriendo. Job era un hombre bueno, era un hombre justo, era un mecenas para más de una persona. El término mecenas quiere decir alguien que apoya, que ayuda a otro a surgir adelante, a seguir adelante. De él mismo dice que a su casa nadie llegaba y se iba con las manos vacías. Era un hombre que le gustaba ayudar, era un filántropo de alto nivel. Pero de repente la desgracia toca la puerta de este hombre. Y lo único que no es eliminado es la vida de él y su esposa, porque todo lo demás desapareció como producto de un vendaval, de un desastre total. Frente a esta situación tan calamitosa, tan adversa, la esposa de Job emite un concepto que en algunas otras emisiones hemos esclarecido, de que la esposa de Job no tenía ninguna mala intención, ni que era una mala mujer, ni que era una mujer perversa o pérfida o una mujer impía, en lo absoluto. Ella emite un concepto al ver el sufrimiento de su esposo. ¿Quiénes llegan a consolar a Job? Sus amigos. Y estos amigos le formulan a Job una serie de preguntas. Estas preguntas tienen un común denominador: llevar a Job a que reconozca que algo malo debe Job estar haciendo, o que hizo algo muy malo que lo hizo acreedor, que lo hizo merecedor de un castigo tan terrible como la muerte de sus hijos y la desaparición y destrucción de sus bienes materiales. Job no tiene cómo responder. Lo único que dice es: yo no soy culpable porque yo he sido un hombre recto. Y en este aspecto, queridos, todos nosotros nos pareceremos a Job en algún momento. Cuando la prueba llega a nuestras vidas, tú puedes hacer un examen introspectivo de tu persona. Tú puedes decir: yo he tratado y he procurado de actuar con rectitud en privado y en público delante de mi Dios. No comprendo lo que me está ocurriendo. Y tú lo has vivido en alguna ocasión. Volviendo al caso de Job, Job también cuestiona a Dios. Frente a toda esta situación que Job está viviendo, que la Biblia no nos indica cuánto tiempo permaneció Job en ese estado de crisol, Dios guarda silencio, un silencio pesado. ¿Cuánto hubiese deseado Job escuchar por lo menos algún saludito de parte de Dios? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros también? Cuando estamos atravesando alguna serie de problemas y le clamamos a Dios, lo que sentimos es un silencio sórdido, pesado, terrible. Dios no nos responde. Pero cuando el brazo humano está a punto de desfallecer, Dios aparece. Y en el caso de Job, Dios aparece formulándole preguntas de naturaleza retórica a Job. Y la primera pregunta es: ¿quién es este que oscurece el consejo? Y comienza Dios a hacer una serie de preguntas. En total son aproximadamente 60 preguntas que Dios le formula a Job. Llama la atención que Dios no le formula ni una sola pregunta a sus amigos, porque el problema no era con sus amigos. El problema era con Job, y Job era el objeto de especial ternura y cuidado por parte de Dios.
Finalmente, cuando Dios manifiesta y comienza a decir, ¿quién es este? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? Y comienza Dios a hacer un despliegue, una descripción de su poder impresionante. Job, a medida que Dios le va preguntando, Job se va achicando, al punto que en el capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante, él dice, definitivamente yo me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cuál fue la respuesta de Dios frente a la situación de Job? ¿Cuál fue la esperanza que Dios le dio a Job en medio de su situación aparentemente desesperada? La respuesta fue, mírame a mí, yo tengo un poder tan grande que esto que te está pasando a ti, esto no es nada. Confía en mí y tú vas a seguir firme y vas a salir adelante. Y Job tuvo el consuelo de parte de su propio Creador de que su situación iba a mejorar porque Dios tiene el poder para modificar nuestras situaciones. Otra situación que podemos explorar como una lección muy actualizada fue lo que vivieron los judíos cuando son llevados al exilio. Yo pienso que muchos de los que escuchamos esta lección, los que vemos este video, o quienes somos adventistas o cristianos en esta parte del hemisferio occidental, tal vez no hemos sido desplazados y mucho menos exiliados por un poder político militar que llega a nuestra nación, ocupa nuestra nación, destruye nuestra nación y nos lleva a otro, a su propio país o nos reparte en los dominios que este imperio conquistador tiene. Esa fue la experiencia que vivieron los judíos de los tiempos de Daniel, de Ezequiel. Ellos son llevados cautivos a Babilonia. Estando en Babilonia, ellos sienten de que ya no tienen ningún motivo para cantar. Ellos se acuerdan cuando podían cantar libremente en Jerusalén, pero ahora en Babilonia tienen que colgar sus arpas de los sauces, porque están en tierra extraña, están en tierra lejana, y pareciera ser que la esperanza de volver a su tierra se va postergando, porque los años que los profetas indicaron que ellos retornarían a su tierra, pareciera que estuviesen rodando con llantas cuadradas y en vez de avanzar rápidamente se vuelven paquidérmicos, lentos, anquilosados, porque no ven ninguna esperanza. Pero Dios les dice a través del profeta Isaías, ¿saben? Yo a ustedes los voy a acompañar, yo voy a estar con ustedes. Y utiliza una figura preciosa. Esta figura es tomada de la relación entre los padres y los hijos. Si hay una figura tierna que evoca, que nos conmueve, que evoca un sentimiento de protección, es cuando un padre le está dando la mano a su pequeño hijo. Lo sé por experiencia paterna, lo sé por experiencia de hijo. Cuando yo tenía entre 7 u 8 años, mi papá, que hoy tiene 90 años, él me cargaba en sus hombros. Y cuando yo estaba cansado, él me montaba en los hombros cuando yo estaba cansado. Yo me agarraba del cabello de mi papá, un hombre fuerte, vigoroso en esos tiempos. Y cuando él me daba la mano, yo sentía que pudiese existir que vengan los tigres, que vengan las serpientes, porque nosotros vivíamos en el campo. Que venga lo que venga, aquí está mi papá que me protege. Yo no sé si a ti, querido oyente, te pasó también esta misma experiencia cuando eras niño, pero mis hijas también han entendido eso y cuando eran niñas yo les daba la mano y se sentían protegidas. Y sé que todavía nosotros podemos extenderle la mano a nuestros pequeñuelos y ellos van a sentir el cálido apretón de la mano de papá o de mamá y se van a sentir seguros. Si eso ocurre a nivel humano, puedes tú también estar seguro que aunque estés atravesando una situación muy difícil, tal vez estás afrontando la pérdida de un trabajo. Tal vez estás afrontando la pérdida de tu hogar, de tu matrimonio. O estás enfrentando una situación con un hijo rebelde o alguna enfermedad terrible. ¿Dónde está Dios en esos momentos? Pues la promesa del profeta Isaías es que Dios no nos dejará y que nos tomará de la mano derecha para seguir adelante. Esta figura de que Dios nos toma de la mano derecha es una figura que nos indica proximidad,
que Dios no se aleja de nosotros a pesar de que nuestros sentidos perceptibles no puedan aparentemente verlos en el trasegar de nuestra vida. Pero Dios está allí, inconmovible. Ahí está nuestro Padre Celestial. Otra experiencia que también trae lecciones muy poderosas para nuestras vidas es la experiencia que nos narra el profeta Jeremías. El profeta Jeremías narra y fue el profeta que prenunció la destrucción de Jerusalén a manos del imperio babilónico. Y este mismo profeta le dice al pueblo que ha sido exiliado, que ha sido llevado en cautividad, que no pierda la esperanza. Hermanos, amigos, la historia del profeta Jeremías ya pasó. El exilio que los israelitas sufrieron en Babilonia ya pasó. Quedan estas enseñanzas, quedan estas historias como una amonestación para nosotros. De ellas podemos sacar múltiples lecciones. Vamos a tratar de presentar una lección que me parece muy interesante, a saber, muchas veces Dios permite, que es lo que vamos a llamar la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces Dios permite que a nuestra vida llegue una situación muy difícil. Él mismo la puede propiciar. ¿Por qué yo te digo esto? Porque en el caso de los israelitas del tiempo de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, fue Dios quien permitió que la nación fuese subyugada por los babilonios. Fue el mismo Dios quien hizo que el desastre llegara. No fue producto de la casualidad. No fue el fruto de algo intempestivo, de algo impensable. No, estaba dentro de los dominios de Dios. Por lo tanto, a Dios esa situación no lo tomó de sorpresa. Esta lección también llega al tiempo actual. Yo no sé por qué situación tú estás pasando. Puede ser derivada de un error tuyo. Pero en el caso de Job, que no cometió error, puede ser tu caso también. Estás atravesando una situación de la que tú dices, yo no me merezco esto. ¿Quién está detrás de esto? Dios puede propiciar un elemento desestabilizador para tu vida porque Él ve en el conocimiento perfecto que tiene del futuro y en el conocimiento perfecto que tiene de tu existencia y que tiene de mi existencia, Él puede propiciar una situación que Él necesita eliminar de tu vida y que en el momento en el que estás metido en el trance, Dios te va a ayudar y te va a fortalecer. Esta lección que nosotros extraemos de la historia del exilio de Israel también nos ayuda a comprender que en estos tiempos modernos, el mismo Dios que acompañó a los israelitas hace miles de años es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios actuó en nuestro pasado. Dios actúa en nuestro presente y Dios actuará en el futuro. Pero lo único que tú y yo tenemos que hacer es conocer a Dios. No te preocupes por conocer tanto si Dios es 1, 2 o 3. No te preocupes por saber el día y la hora en el cual Cristo volverá. No te devanes los sesos tratando de saber si Dios es o no es omnipotente. Lo que tú tienes que hacer es conocerlo a Él como ser que es, como ese ser personal que nos ama. Eso es importante. Y adicional a esto, después de que conozcamos a Dios como tal, aceptemos la disciplina de Dios. Todos los que somos seres humanos hemos sido hijos. Yo soy padre, pero soy hijo. Todavía soy hijo porque tengo a papá y a mamá, los tengo aún vivos a la fecha de la emisión de este programa. Y yo fui disciplinado. Y a veces los que hemos sido traviesos, pues recibimos más disciplina que otros. Yo tengo hermanas que fueron tranquilitas, pero hay otras hermanas que fueron más complicadas. Y yo fui bastante travieso y por supuesto recibí disciplina de parte de mi padre y de mi madre, por parte de los profesores. Y de Dios también. Si yo les contara las cosas que yo he vivido y que he hecho,
y de los que yo he tenido que arrepentirme y cómo Dios ha permitido que yo llegue a una situación. A mí me da pena contarle algunas cosas, pero les voy a contar una. Por ser mal geniado, por ser peleonero, hace muchos años, por favor, no me miren con mala cara, pero cuando yo estaba por allá como de 22 años, yo cometí un error grandísimo y lo pagué con creces. A mí me mandaron a la cárcel. Sí, tal como lo oyes, por andar de peleonero. Esto es una experiencia que a mí me marcó la vida para siempre. ¿Fue Dios quien quiso que yo fuera a la cárcel? No. Yo fui quien decidí eso, pero Dios lo permitió. Fue Dios quien quiso, no, pero Él lo permitió. Y allá aprendí una lección valiosísima. Eso ocurrió en el año 1985. Figúrense que yo estaba estudiando mi tercer año de teología. Me estaba preparando para ser pastor. Y por peleonero, yo lo lastimé y me denunció y me mandaron a la cárcel. Estando allá yo le prometí a Dios, nunca más vuelvo a pelear. Y saben, se lo cumplí. Desde 1985 a la fecha, yo puedo decirle a Dios, yo nunca más peleé. ¿Quería Dios que yo viviera esa experiencia? No, pero la permitió. ¿Por qué? Para darme una lección. Me disciplinó y me amansó, me doblegó. Eso mismo ocurre en tu vida. Aceptemos la disciplina de Dios. Aceptemos que Dios conoce perfectamente nuestro carácter y lo que Él más desea es que nuestro carácter se asemeje al de Él. Porque una vez que nosotros entendamos la disciplina de Dios, sabemos que de esa disciplina saldremos y la esperanza de obtener un mejor carácter nos motiva a seguir adelante. Así que, mi querido hermano, a veces nos tocan momentos de mucha desilusión. Yo recibí una desilusión muy fuerte cuando era estudiante. No pude terminar una carrera que inicié. Me desilusionó muchísimo. Muy pocas personas lograron entender esto, porque yo deseaba ser médico misionero, pero me desilusioné. Sin embargo, hoy miro atrás y miro con gratitud porque en su misericordia Dios permitió que esa desilusión mía se convirtiera en algo maravilloso y me permitió incursionar con fuerza, con ánimo, con energía en el mundo de la docencia. Y sé que Dios me ha dado un don especial para la enseñanza. Tú tienes también algunos momentos de desilusión. Es posible que algunos de ustedes hayan o estén embargados por la tristeza, pero acuérdate tú que aunque hay lágrimas en los ojos, hay un arco iris que se puede ver detrás de esas lágrimas. Así que, mi querido hermano, no pierdas la esperanza. La esperanza no cansa, la esperanza no avergüenza. ¿Cuándo vendrá el Señor? No sé, pero esa es mi esperanza y lo seguiré esperando. Sea que venga hoy, mañana, en un año, en un mes, yo no le coloco fechas al advenimiento de mi Señor. Yo debo estar preparado y tú también debes estar preparado para cuando Cristo venga. Porque si tú te basas en las fechas que algunos están proclamando por allí, te olvidas de un elemento que es contundente. La vida de nosotros no está dominada por nosotros. Yo no puedo ser el dueño de mi vida, no sé qué me va a pasar. Por lo tanto, si yo estoy diciendo Cristo viene en el 2030 o en el 2032, mi mente me juega una mala pasada y dice todavía falta mucho tiempo, tengo posibilidades todavía de prepararme, pero ¿sabes tú si mañana vas a estar con vida? ¿Y cómo está tu preparación en estos momentos? Tu día y mi día es hoy y mi preparación es hoy, no mañana. Si Cristo viene hoy, mi esperanza de gloria es poder ver el rostro de mi Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.